En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Ustedes búsquenlo por allá, está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos allá. Solo voy a leer un versículo o dos versículos. Y déjeme comentarles lo siguiente. A partir de la Edad Media y un poquito años después, empezó a correr una corriente artística especialmente enfocada a pintar cuadros de índole y de tipo religioso. La mayoría de esos cuadros religiosos tenían que ver con personajes o con personas que eran considerados piadosos u hombres cristianos, pero gran parte de todas esas pinturas evocan a un personaje un poquito fuera de la realidad del contexto problemático que nosotros tenemos. Cada uno de esos cuadros de alguna manera refleja en cierto sentido algo que es una parte, la paz, pero por el otro lado, nunca ninguno de esos cuadros, en su mayoría, nos van a reflejar una realidad, o en otras palabras, el lado humano de lo que es el cristianismo. Y nosotros entramos en un choque cuando de repente nosotros idealizamos una vida cristiana sin problemas, una vida cristiana siempre arriba, y cuando tenemos problemas es cuando entra nuestra frustración. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 5, el apóstol Pablo está hablando acerca del ministerio. Voy a hablar, si pudiéramos ponerle un título, este título es El lado humano de la vida cristiana. Aunque en este sentido está hablando del lado humano del ministerio, quiero enfocarme al lado humano de la vida cristiana. El apóstol Pablo fue un hombre que fue temeroso de Dios, un hombre de fe, pero también fue un hombre que vivió tiempos de crisis. Y él en ningún momento trata de ocultar los problemas que él tenía, no solo alrededor, sino lo que esos problemas que alrededor le generaban en su interior. Y quiero que vaya conmigo, por favor, para explicar un poquitito, porque muchas veces nosotros entramos en un choque cuando alrededor de nosotros tenemos muchos problemas. Nuestro interior es afectado. ¿Y hasta qué punto nosotros podemos manejar esa situación? Vean lo que dice el versículo 5. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, es la región, dice, ningún reposo tuvimos o tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. ¿Pueden leerlo conmigo, por favor, si usted trae la 60? Porque de cierto os digo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, y de dentro, temores. Vea, por favor, lo que dice la siguiente parte. No tuvimos ningún reposo. Y empieza a describir a tal grado diciendo, sino que en todo, literalmente lo que está diciendo, por todos lados nosotros fuimos atacados. Y él divide ese ataque en dos áreas. La primera, lo que tiene que ver hacia afuera. Por fuera nosotros padecimos tribulación. Y esa tribulación por dentro produjo en nosotros temor. Ahora, por favor, quiero que piense en este momento en quién está escribiendo esto, el apóstol Pablo.
Porque de repente usted pudiera pensar o pudiéramos pensar que este tipo de hombres no tienen temores, no viven bajo esa incertidumbre, no viven bajo situaciones internas que le causen temores, angustias o aún depresiones. El apóstol Pablo dice que cuando llegó a Macedonia no hubo un reposo en su cuerpo. Es más, dice, por todos lados, en todo, por donde nosotros íbamos, nosotros teníamos o tuvimos tribulaciones. Y estas tribulaciones produjeron en nosotros un temor. Ahora, quiero que veamos, antes de continuar, por favor, a qué tribulaciones se está refiriendo. ¿Por qué? Porque mire, muchas de las cosas nosotros no podemos tener el control de lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros no podemos controlar las tribulaciones o la gente o la aversión que tenga hacia nosotros. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que ser honestos, que producimos, que nuestra misma insensatez, nuestras decisiones nos llevan a que pasemos por tiempos de crisis. Pero posiblemente otras, nosotros ni siquiera hayamos tomado la decisión, sino que por todos lados nos empezó a llover, como nosotros decimos, sobre mojado. El apóstol Pablo, hablando de lo que le ocurría en el exterior, dice que él tenía tribulación por fuera. Nada más para que vean un ejemplo, porque esa tribulación que se está refiriendo dice que cuando llegaron a Macedonia. Sin que pierda este pasaje, porque vamos a regresar, vean conmigo Hechos capítulo 16. ¿A qué tribulaciones se está refiriendo? Cada vez que el apóstol Pablo llegaba y predicaba, no era recibido apoteóticamente. No era recibido como es recibido algún político, no, sino que causó tanta consternación que muchas veces su vida corrió en peligro. En una ocasión casi lo sacan muerto de la ciudad. Y vean lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 23. Dice, pero a medianoche, Hechos 16, 23, ¿dónde estoy? Estoy en el 25. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Quiero que vea siendo azotado y luego mandado a la cárcel. ¿Dónde ocurrió eso? Precisamente en Macedonia, en Filipos, y la ciudad de Filipos estaba en Macedonia. Capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían tenían celos y tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. No hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pablo llega a predicar. ¿Y qué es lo que pasa? Ocasiona un alboroto, que toda la gente viene buscando a Pablo para sacarlos, no para escucharlos, sino para matarlos. Dios tiene que actuar de manera sobrenatural protegiendo sus vidas. Primera Corintios capítulo 15, versículo 30. Estamos hablando de esos conflictos de fuera. Primera los Corintios capítulo 15, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo: os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, como si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo enfrentó no solo problemas de la gente que no deseaba escuchar el evangelio, sino que también, como en este versículo dice, que batalló contra fieras. Tuvo problemas porque en muchas ocasiones no había lugar en donde quedarse, así que quedaba. Él trabajaba haciendo tiendas de campaña, así que se quedaba allí.
y no faltó noche en que su vida corría peligro por alguna fiera que estaba allí. Todos esos problemas que el apóstol Pablo está describiendo, dice, son cosas que sucedieron por fuera y son las tribulaciones en las cuales nosotros posiblemente no podamos tener el control. Pero ¿qué produjo esa tribulación de fuera en el apóstol Pablo? Regresa a Corintios, según a los Corintios capítulo 7, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, versículo 5, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. ¿Puede pensar, por favor, en Pablo con un hombre con miedo? ¿Había pensado que Pablo también batalló con los temores de dentro? ¿Lo había creído? Pablo batallaba con eso. Tuvo miedo. Y ese miedo era producto de lo que estaba pasando alrededor. Ahora, ¿qué es lo que hizo la diferencia? Versículo 6. Pero Dios, y ese pero es la diferencia. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Usted y yo no podemos controlar lo que está a nuestro alrededor. Y muchas veces vamos a estar llenos de temores por lo que está pasando alrededor nuestro. Pero si nosotros aprendemos a depender de Dios y a pedirle a Él que Él haga su obra en nosotros, Él va a hacer algo. Ese pero se va a hacer una realidad en nuestras vidas. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tal vez en esta mañana estamos dentro de nuestro interior o en nuestro interior, estemos con temores por todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. El Dios de toda consolación quiere venir y consolarnos. No tenemos que tratar de aparentar lo que no tenemos. Si hay temor en su vida, es tiempo de empezar a abrir nuestro corazón y a pedirle que Dios haga la diferencia en nosotros. Vea, por favor, quiero que tomemos un ejemplo más de aquí del apóstol Pablo, pero ahora quiero que veamos 4 paradojas que el apóstol Pablo describe sobre lo que ocurre en el exterior y lo que ocurre en el interior. Recuerde lo que estamos hablando. En el exterior hay tribulación, en el interior hay temores. Y Pablo lo reconoce así. Ahora, Pablo habla de esas 4 paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción, una misma aseveración que pudiera ser contradictoria, pero en cierto sentido es real. Regrese al capítulo 4 allí de 2 de los Corintios, por favor, y quiero que veamos estas 4 figuras, son 4 paradojas que el apóstol Pablo usa. 2 de los Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, antes de continuar, déjame explicarle esto. Les dije que lo que quisiera que pensemos en esta mañana es entender el lado humano de la vida cristiana, porque la vida cristiana también tiene un lado humano, y es nuestro interior, nuestros temores. Ese lado humano habla de la fragilidad con la que nosotros estamos viviendo cada día. Somos tan frágiles, independientemente de lo que usted y yo querramos aparentar, hay una fragilidad. Versículo 7, según a los Corintios 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Aquí Pablo usa una figura de un vaso de barro, algo que, aunque pudiera estar bonito, de todos modos sigue siendo frágil. Y dice que nuestra vida es como un vaso de barro. De hecho, varias veces, aún en el Antiguo Testamento, a su pueblo, a los hijos de Dios, se compara o nos compara como un vaso de barro.
En Jeremías capítulo 18, Dios le habla a Jeremías y le dice: desciende a casa del alfarero y yo te voy a hacer oír mis palabras. Y desciende Jeremías y ve que el alfarero estaba trabajando en una vasija de barro. Y mientras la estaba trabajando, esa vasija se rompió. Y dice este pasaje de Jeremías que lo que hizo fue tomar otra vez ese barro y la moldeó como él quería hacerla. Pablo usa la misma figura para hablar de la fragilidad de nuestra vida. No importa qué tan bonito puede tener o podamos estar en el exterior. No importa qué tan atractivo pueda ser lo que nosotros reflejemos. Finalmente, nosotros seguimos siendo vasos de barro, quebradizos. Se nos sigue hablando de la fragilidad de la vida. Y es lo que dice Pablo. Ahora, vea por favor otra vez. Pero tenemos este tesoro, según a los Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Lo importante no es el vaso de barro. ¿Qué es lo importante? Lo que contiene. Y es ese tesoro. Y vemos en el contexto que ese tesoro es el evangelio que nosotros hemos recibido. Y ese evangelio que ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese tesoro es el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Así que en medio de la fragilidad que hay en nuestra vida, aunque refleje belleza, seguimos siendo frágiles. Lo importante no es lo que está afuera, sino lo que contiene en nosotros. Así que si hay algo que nosotros tenemos que preocuparnos, es precisamente por cómo estamos cuidando el tesoro que nosotros tenemos acá. Así que volvemos otra vez a lo mismo, exterior e interior. Ahora, note el versículo siguiente. Y empieza a hablar de esas 4 paradojas. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Observe las 4 cosas y las primeras tienen que ver con lo que ocurre en nuestro exterior. Estamos atribulados, ¿dónde ocurre eso? Afuera. ¿Usted puede tener control de lo que ocurre afuera? No. Vuelvo a repetir, de repente nosotros tomamos decisiones y tenemos que asumir las consecuencias de nuestra decisión. Pero usted muchas veces no es culpable de lo que está ocurriendo alrededor. Simplemente nosotros estamos viviendo daños, llamémosle así, colaterales de los problemas que están alrededor. Dice, ¿estamos atribulados? Sí, y todo eso está a nuestro alrededor. Mas no, ¿dónde está la angustia? En nuestro interior. Luego dice que estamos en apuros. ¿Dónde está eso? Afuera. Mas no, desesperados. ¿Dónde está eso? Nuestro interior. Versículo 9. Estamos perseguidos. ¿Dónde está eso? Afuera. Pero no estamos desamparados. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Puede observar las 2 cosas? Lo que ocurre afuera y lo que ocurre dentro. Lo que ocurre afuera, posiblemente usted no lo pueda controlar. Pero lo que ocurre adentro, ¿puedo yo hacer algo con lo que esté ocurriendo adentro de mí? Quiero que veamos, empecemos por favor con lo primero. Que estamos atribulados. Y luego Pablo dice aquí, en todo. O sea, ¿le ha pasado eso? O sea, ¿se acuerda de la historia de Job? De repente viene una noticia que le dice, se quemó tu hacienda. Y todavía no él acaba de digerir que se quemó su hacienda cuando vienen y le dicen, pero ¿qué crees? También adentro de la hacienda estaban tus hijos. Y todavía no acababa de digerir eso cuando le dicen se quemó tu ganado. O sea, problema tras problema tras problema. Que estamos atribulados en todo.
A lo largo de nuestra vida nosotros vivimos tribulaciones y muchas veces llega el momento en que estamos tan atribulados que ni siquiera podemos nosotros movernos, ¿no? ¿Se ha sentido como que de repente dices que el agua me está llegando hasta acá? Ahora, el problema a veces no es que el agua le llegó. El problema cómo lo estamos, qué es lo que está pasando en nuestro interior. Estamos atribulados atribulados en todo, por todos lados. Mi trabajo, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Y todo eso produce en mí temor. ¿Recuerdan lo que Pablo dice? Tribulación por fuera, por dentro, temor. ¿Has sentido eso? ¿O nada más estoy hablando, o nada más me estoy hablando a mí mismo? ¿Algunos de ustedes son temerosos? Sí, porque de repente, si yo le digo, ¿cuántos son valientes? No, hombre, todos son bien chidos, ¿no? Pero algunos han entrado en ese temor, sí. Y Pablo lo reconoce, que estamos atribulados, sí, lo estamos en todo. La palabra atribular es una presión bajo circunstancias. La palabra atribular es una palabra que se usa para exprimir las uvas por todos lados. Y a veces nos sentimos así, ¿no? Hay algunas uvas globos que somos y nos sentimos así, y nos estamos oprimiendo. Y esa es la palabra que usa para atribular, la forma en la que somos presionados, la forma en la que somos exprimidos por todos lados. Y ya no hay más jugo que sacar, pero como que alguien o algo nos está exprimiendo más y más. Pero Pablo dice, si estamos atribulados, si estamos exprimidos, pero lo que está pasando en nuestro interior es diferente. No estamos angustiados. La palabra angustia significa, de allí viene la palabra angosto, algo que se hace chiquito. Y la palabra angustia en estos días, aunque en los días del apóstol Pablo no se conocía la palabra, pero hoy en día la palabra la conocemos más como estrés. ¿La has escuchado eso? ¿Alguna vez has sentido angustiado? O sea, escríbeme, ¿cómo se sentirían ustedes angustiados? O sea, ¿hay algo físico o nada más está aquí en la cholla? O sea, sí está aquí, pero ¿cómo sienten acá? Se echan Sudalay y naranjas, ¿verdad? Se compran pasiflorina y tampoco. Y el dolor acá. Y nos falta el aire. Y ábrele la ventana. Y nos ponemos aquí a soplar. Y no nos da. Eso es lo que es ser angustiado, porque es ser angosto de corazón, así prácticamente. Y dice, esa tribulación yo estoy manejándola de tal forma que no está provocando angustia en mi corazón. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero pues ya tengo tribulación y además de tribulación estoy angustiado. Pablo dice, estoy atribulado, sí, pero no angustiado. ¿Cómo hacer que la angustia no me afecte? Quiero que veamos, por favor, qué hacer en este tiempo en el que no podemos solucionar muchas cosas que están a nuestro alrededor, pero sí podemos solucionar la angustia que tenemos nosotros. Y no me refiero a que saliendo usted se vaya y se tome su té de 12 flores con tila y con azahar y con todo eso, porque de todos modos, o sea, cuando está angustiado ni eso, ¿va? ¿Qué hacer con ese tipo de angustia que ya nos está afectando? Primero quiero que vea una advertencia. Proverbios capítulo 18, por favor. No pierda este pasaje que estamos viendo, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. 18:14, ¿lo encontró? Dice, el ánimo del hombre le hará que soporte su enfermedad.
Pero ¿qué dice? ¿Más quién? La enfermedad muchas veces no la podemos controlar. Podemos cuidarnos. Pero de repente usted cae enfermo. ¿Qué es lo que nos puede sacar de esa enfermedad? ¿Qué es lo que puede hacer que podamos soportar la enfermedad? Un buen ánimo. Y eso se llama actitud. Y dice este mismo pasaje, pero si el corazón o el espíritu está angustiado, ni su esposa lo aguanta. Así, dicen, ¿quién lo soportará? O sea, ¿quién le va a aguantar cuando lo ve mañana, tarde y noche? Con la cara de brócoli, ¿no? O sea, todo, por todos lados arrugado. ¿Quién? Pero ¿qué es lo que me puede sacar en ese tiempo de tribulación adelante? Mi ánimo. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Quiere decir que hoy en esta mañana usted se levante y dice, le voy a echar ganas a eso? No, porque se va a dar cuenta que eso no va a funcionar por el momento. Salmo, quiero dejarle 3 pasajes. Primero, Salmo capítulo 34, por favor. ¿Cómo lidiar en la angustia? ¿Cómo salir en medio de esa angustia y no permitir que la angustia me haga presa en mí y finalmente termine destruyendo mi vida y destruyendo la vida de los que están alrededor de mí? Salmo capítulo 34, versículo 6, por favor. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Cómo voy a ser librado de mis angustias? Clamando a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos cuando estamos angustiados? Quejarnos más, ¿o no? Se pone a llorar más. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos angustiados? Caemos en una situación de depresión y que mejor nos dormimos para no querer oír, ¿no? Y ponemos en nuestro radio, quiero dormir cansado para no pensar en ti, ¿no? Lo dejó la susodicha y se quiere cortar las venas con un ejote. Ya, y nos estamos reciclando, dándole alrededor con esa situación. Nada solucionamos con eso. ¿Qué es lo que la Biblia me dice? Este pobre clamó a Dios, él le halló, ¿y qué hizo? Lo libró de todas sus angustias. Mire, entre más usted vea su problemática que hay alrededor, usted se va a convencer que tiene un problema mucho más grande. Entre más usted observe y trate de analizar y es que esto y lo otro, usted se va a convencer que será difícil salir de eso. Pero si usted se sale de allí y empieza a ver a Dios y empieza a ver cómo Dios ve las cosas van a cambiar. Mire, el Salmo 63 me encanta mucho. Lo que dice este pasaje, Salmo 63, 61, perdón. Salmo 61, lo escribe David y dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y luego le dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Ahora, nosotros tenemos un punto allí donde dice, cuando mi corazón desmayare, punto. Y luego dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Déjeme explicarle que en los manuscritos más antiguos, en los manuscritos, tanto hebreo y griego, no hay signos de puntuación, se escribe en recorrido. Este signo, esta puntuación la puso quien tradujo, en este caso, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero si usted le quita el punto, quiero que vea lo que dice, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Entiende la diferencia? Cuando estoy agotado, cuando ya quiero botar el arpa, cuando ya no aguanto, cuando ya le quiero decir está bien, sale, ¿dónde firmo? Y aquí se rompió una casa y cada quien para su casa, ¿no?
No, una taza. ¿Ah? Bueno, entonces se rompió la casa. Cuando usted dice, ya no aguanto, se acabó. Cuando mi corazón desmayare, ¿qué dice? Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Saben lo que está diciendo esto? Mire, yo estoy aquí abajo. Desde este punto yo veo las cosas de una manera diferente. Pero si me subo, las cosas las veo diferente. Si yo desde abajo sigo contemplando mi desgracia, me voy a convencer de mi desgracia. Que el que nace para maceta, del corredor no pasa. Que genio y figura, hasta su sepultura. Sabemos más esos versículos que Juan 3:16. Mientras yo estoy aquí, yo veo más eso. Pero cuando yo me subo, el panorama es diferente. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Súbeme, porque es el único lugar en donde yo puedo ver la diferencia. Abajo me sigo desanimando. Abajo me sigo angustiando. Abajo sigo creyendo que ya no hay solución. Arriba veo las cosas diferentes, porque las veo desde la perspectiva de Dios. ¿Que estamos atribulados? Pero no. ¿Cómo lidiar con esa angustia? Es tiempo de clamar y de subir a Dios. Y tal vez esté usted batallando en este tiempo difícil. Y tal vez las cosas de repente esté más convencido que la tribulación que está ocurriendo alrededor de su vida le está afectando tanto que usted se está enfermando de angustia. Y esa angustia es una estrechez de corazón. Esa angustia le está llevando a una depresión, a un estrés. Y nos lleva a otros problemas más. Pero cuando yo le digo, Dios, yo no puedo controlar esto que está a mi alrededor. Yo no puedo hacer esto. Yo no soy el Espíritu Santo para cambiar esto. Yo no soy Dios para cambiar a fulano, a sutano. Pero yo sí puedo hacer algo. Clamar a ti y buscarte con todo mi corazón. Salmo 50. Bueno, regrese tantito. Salmo 34. 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. 17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué hace? Lo libra de todas sus angustias. Por favor, subrayo otra vez esa palabra. Todas. ¿Que estamos atribulados? En todo. Pero mi Dios, en todas mis angustias, me va a ayudar. ¿Sí o no? Lo dice, bueno, mi Biblia lo dice así, no sé su Biblia. No sé si el Evangelio de Santo Tomás lo diga en su Biblia, pero vea Salmo 50, por favor. Salmo 50, versículo 15. Bueno, vea el versículo 4. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Empieza primero con alabanza. Sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo. E invócame, ¿cuándo? ¿Y qué voy a hacer? Y si yo te libro, entonces tú me vas a honrar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Pero si usted observa, empieza con alabanza. El problema con nosotros, los cristianos, que los problemas los llevamos a una actitud de queja continua. Recuerda otra vez al apóstol Pablo a las 12 de la noche orando hasta el fondo de la cárcel con sus cadenas, con su cepo. A la medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y cuando ellos oraban y cantaron himnos a Dios, sus cadenas se rompieron y hubo un temblor y salieron libres de eso.
Pero en la medida en que usted y yo nos estamos queja y queja, es como si nos estuviéramos poniendo más grilletes, amarrando más cadenas. Pobre de mí, pobre de por sí, de por sí ya me lo decía mi mamá. No le hice caso. Y empezamos nosotros a recrear todo eso, nos causa más angustias. Y por eso inicia diciendo, sacrifica a Dios alabanza. En ese tiempo en el que las cosas están alrededor de tribulación, una de las cosas que podemos empezar a manejar es no permitir que la angustia llegue a nuestro corazón. ¿Cómo? Clamando a Dios, entrando en acción de gracias, en alabanza. Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. ¿Le parece si dejamos las 3 que nos faltan para la otra semana? Pónganse en pie, por favor. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.